tema de hoy, como está anunciado, tiene por objeto exponer la estructura y la historia de la ciencia desde la perspectiva del cierre categorial. Son temas pues complejísimos y se trata aquí también de dar simplemente una exposición lineal, una línea argumental global, para reforzar un poco la impresión que quizá el otro día intenté dar del núcleo de la teoría del cierre categorial. Diríamos que hoy se trataría de poner en funcionamiento la teoría en estos aspectos que son, por otra parte, tan importantes y de los que tanto se discute y se habla hoy día. Estructura e historia. Estos son los dos términos que figuran en el título de la exposición de hoy. Estructura e historia, es decir, dos términos que pertenecen a un proceso típicamente dialéctico, que no se pueden separar, que al mismo tiempo están separados y enfrentados, contextos de justificación, contextos de descubrimiento, por ejemplo, génesis, sistema, etcétera, etcétera. Montones de sinónimos que todos ellos manifiestan que, en cierto modo, hay una incompatibilidad entre ambos. Por lo menos, este es el punto de vista que yo tendría de ver esta cuestión. No hay simplemente una complementariedad, una mera complementariedad, sino que hay una relación dialéctica de contradicción, pero sin embargo de implicación al mismo tiempo. Las cuestiones que voy a exponer tienen que ver precisamente con esta dialéctica, cuya exposición general tampoco pertenece al asunto y por eso la doy por omitida. Simplemente subrayar esto, que cuando yo hablo de estructura y de historia, o de historia y sistema, o cosas similares, entiendo o presupongo que no se trata, digo, de dos aspectos de un único proceso que hay que complementar simplemente o justaponer, sino que se trataría de dos dimensiones de un proceso, si se quiere, pero dos dimensiones que en cierto modo son en muchos aspectos contradictorias y que a veces la estructura realmente exige negar la historia, otras veces viceversa, la historia desmorona de algún modo la estructura, otras veces no, porque dada la complejidad de la oposición son los casos particulares o los tipos de casos particulares los que mandan en este momento. Esto quedará más claro quizá en concreto en la somerísima exposición que voy a hacer de la estructura de la ciencia que resulta de la teoría expuesta ayer y de la historia de la ciencia que resulta de esta estructura. En cuanto a la estructura de la ciencia, naturalmente, la estructura de las ciencias, mejor dicho, a partir de lo que yo había expuesto el día anterior, se nos presenta esta estructura como una multiplicidad de términos, relaciones y operaciones dados en diferentes planos semánticos, con intervención de procesos pragmáticos muy diferentes también, incluyendo los dialogismos, las comunidades científicas, etcétera, etcétera, y organizándose principalmente en dos planos que llamamos el cierre objetual y el cierre proposicional. Dos planos que están recubriéndose unos sobre otros, el uno sobre el otro, casi como el cableado, diríamos, de una batería recubre a los propios procesos que tienen lugar en cada uno de los acumuladores. Cuando el día anterior hablábamos de los términos y las relaciones y las operaciones, por ejemplo, de los términos de la tabla de los elementos de Mendeleev o de los números reales o de los vectores, etcétera, estábamos evidentemente refiriéndonos a términos en el plano objetual, de objeto. Objetual es una palabra un poco pues extraña o extravagante, pero era para no decir objetiva y simplemente tiene ese sentido. Algo que se refiere o que quiere hacer mención precisamente a la naturaleza de objeto que tiene los términos de los campos científicos. Ahora bien, este cierre objetual es el que se mantiene dentro de toda la estructura de operaciones y relaciones que ayer expuse brevísimamente. Pero las relaciones incluyen inmediatamente proposiciones o implican proposiciones. Simplemente la relación A menor que B ya es una proposición. Y entonces las proposiciones, en tanto que a su vez se vinculan con otras proposiciones de otros tipos muy diversos y confluyen entre sí, determinan esta capa
diríamos, más visible de las ciencias, que sería la que principalmente habría explorado pues toda la tradición proposicionalista, vamos a decirlo así, para quien las ciencias son sobre todo conjuntos de proposiciones, el propio análisis lógico formal de las ciencias axiomático, en la medida que busca las proposiciones axiomáticas primitivas, es decir, todos los análisis de las ciencias principalmente inspirados en la axiomática estarían cultivando precisamente el nivel proposicional. Pero el nivel proposicional estamos constantemente refiriéndolo como recubriendo un nivel objetual y como siendo a su vez dos planos que tampoco son siempre conmensurables, porque el plano en donde tienen lugar las conexiones proposicionales muchas veces sigue derroteros autónomos distintos e independientes del plano objetual, dando lugar a multitud de procesos que en cada caso son susceptibles de ser analizados. Este proceso, entonces, proposicional, este proceso objetual, que se recubren y se interfieren constantemente, nos permite al mismo tiempo dar una imagen de una ciencia que va cerrándose, como consistiendo constantemente, repito, no solamente de términos, sino de proposiciones, y como refiriendo en gran medida las proposiciones precisamente a todo el sector pragmático. Por esta razón, la lógica formal principalmente la poníamos en el sector de las normas, en la medida en que, sobre todo, rige proposiciones. En cuanto a la estructura, entonces, de las ciencias, así someramente presentadas en este tipo de construcciones que van ampliándose a partir de unos núcleos que llamamos teoremas y que van ampliándose y proliferando a partir de estos núcleos en forma, como digo, objetual y proposicional, estableciendo ya de entrada pues líneas de conexión diferentes y que hay que constantemente que hacer anudar y que hay que establecer en sus relaciones y sus lazos internos. La estructura de las ciencias, entonces, la analizamos principalmente distinguiendo en ellas, sobre todo, lo que llamamos principios y modos, siguiendo deliberadamente una tradición clásica, la tradición pues aristotélica e incluso escolástica y euclidiana en definitiva, principios y modos, distinguiendo los principios de las ciencias, o tomando como principio de las ciencias precisamente ciertas determinaciones en general, materiales, no formales, que tienen lugar en el campo semántico, principalmente, y por tanto que se refieren sobre todo a los objetos, pero también a las relaciones y por tanto a las proposiciones. Mientras que los modos de la ciencia, los modos gnoseológicos, tendrían lugar principalmente en el terreno pragmático, aunque no exclusivamente en el terreno pragmático. Vamos a dar una idea muy rápida de cómo funcionarían los principios y los modos de las ciencias y cómo entonces, según la teoría del cierre, una ciencia sin principios es una pseudociencia. Es imposible una ciencia sin principios y qué tipo de principios son los que reconocemos en las ciencias. Naturalmente, la teoría de los principios gnoseológica debe fundarse en razones también sistemáticas para que no sea puramente empírica. Los principios son de muchas clases, diferentes no solamente por la materia, diríamos por la categoría. Es muy distinto el principio de Lavoisier que el principio de Cantor, por ejemplo, son totalmente distintos, pero sin embargo, además de estas distinciones, ya digo, categoriales, hay otras distinciones puramente gnoseológicas. El hilo conductor que utilizamos para establecer este tipo de principios es sobre todo el semántico y el sintáctico a la vez, distinguiendo principalmente principios de términos, principios de relaciones y principios de operaciones. Cada una de las ciencias, una ciencia constituida como tal, ha de tener principios de esta índole, principios de términos, de relaciones y operaciones, que podrían coordinarse y se pueden coordinar, de hecho, con diferentes formas de principios reconocidos clásicamente. Pues, por ejemplo, los principios de las operaciones quizás se aproximan bastante a los aitémata de Euclides, a los postulados, por ejemplo. Los principios de las relaciones se aproximan bastante a los axiomas, a lo que se llaman axiomas, en cuanto contradistinto de los postulados. Es decir, si hay alguna diferencia naturalmente borrada en gran parte de la axiomática de Hilbert, en el formalismo precisamente, pero si intentamos recuperar la distinción entre esos axiomas y esos postulados, la diferencia la veríamos precisamente en la línea que cruza el plano pragmático, por ejemplo, el plano semántico.
Entonces, los axiomas los concebíamos sobre todo como principios de las relaciones, principalmente, pero además habría principios de los términos. Los principios de los términos tendrían el sentido general siguiente. Serían principios que no hace falta que estén implícitos. Principios aquí, por supuesto, no significan, ni mucho menos el sentido lógico formal de los principios en el sentido de las premisas que van a dar lugar a las conclusiones. Se trata de principios no seológicos hasta el punto de que generalmente lo que llamamos principios muchas veces pueden ser presentados como conclusiones de una línea de derivación axiomática, puesto que muchas veces la axiomática trabaja en otros planos precisamente pragmáticos, ¿no? y a veces dialógicos e incluso pedagógicos, aun cuando la axiomática, precisamente una de la importancia que dentro de la teoría del cierre se le atribuye, es precisamente, no ya precisamente encontrar los principios de la ciencia, principios que han de ser formales, puesto que están pensados sobre todo a nivel proposicional, como digo, sino sobre todo como instrumento de análisis de la relación de estos principios con las conclusiones, pero teniendo en cuenta que las conclusiones de que hablamos no tienen un sentido tampoco puramente lógico-formal, de derivación de teoremas, por ejemplo, sino que las conclusiones implican, y los teoremas mismos implican multitud de operaciones que no se reducen en modo alguno a las relaciones de derivación. Son relaciones y operaciones de otro tipo muy diferente y característico de cada ciencia. Los principios de los términos, pues por ejemplo, pueden ser se definirían principalmente como principios en los cuales se establecen precisamente los distintos rangos de clases, de términos, de los cuales se compone un campo científico. Por ejemplo, dentro de los principios podrían citarse como ejemplos pues, las unidades de la física, las unidades en el sentido amplio, ¿no? Pues no solamente una dina o un ergio, sino también los elementos químicos, la definición, diríamos, del calcio o del uranio, pongamos por caso, estos serían principios de términos que pueden y deben darse en todos los niveles semánticos que hemos establecido, en un nivel fenoménico, en un nivel fisicalista, en un nivel esencial. Por ejemplo, para referirme otra vez al mismo ejemplo de la química, pues en un nivel fenoménico los términos y los principios de los términos de la química consistirían de algún modo en todo lo que la tradición llamaba cualidades secundarias, colores, sabores, el espectroscopio, las primeras experiencias del espectroscopio en donde los colores y los lugares de los colores juegan un papel esencial. Naturalmente, estas definiciones de términos y estos principios de términos a nivel fenomenológico son enteramente insuficientes, pero tampoco es posible eliminarlas ni cortarlas cuando ulteriormente vamos pasando a principios de términos a nivel fisicalista, como puedan ser, por ejemplo, todos los que tienen que ver con relaciones de distancia, pongamos por caso, las rayas del espectro, la serie de Balmer, por ejemplo, o incluso cuando se logra ya un principio de términos estrictos, como puedan ser la definición de un elemento químico sobre la base no solamente de propiedades fenoménicas, diríamos de cualidades secundarias, sino de propiedades llamadas cualidades primarias, como puedan ser pesos y volúmenes, principalmente en la química clásica de Lavoisier, de Proust, de la que luego a ver si tenemos tiempo de hablar, Lavoisier, de Proust o de Avogadro concretamente, en donde los volúmenes y los pesos intervienen esencialmente en la definición de estos principios de términos. Pero, de todas formas, la definición de los principios parece que juega un papel esencial y que una ciencia que no tenga principios no puede tener un campo, tal como lo hemos dicho. Y que precisamente, para anticipar un poco de lo que diremos el día último y próximo de las ciencias humanas, quizá es en este punto, y en otros también, pero ya en este punto de los términos, en donde las ciencias humanas encuentran seguramente mayores dificultades de constituirse como tal. Porque si bien estos términos encuentran definiciones bastante ajustadas, y ya las han encontrado muy recientemente, pues recientemente hace 50 o 60 años, a partir de entonces, o sí, concretamente, pues en la lingüística, por ejemplo, en la fonética, en la fonología, sin embargo, es mucho más difícil encontrar estas unidades, por ejemplo, en la psicología, puesto que los modos de definir los términos de la psicología estricta, no quiero hablar de la etología, por ejemplo, ¿no? o de la fisiología del sistema nervioso, en donde las unidades pueden identificarse quizá con ciertos reflejos condicionados o reflejos simples, pero las unidades de la psicología son quizá mucho más impalpables y, por ejemplo, la teoría de los factores,
pongamos por caso la teoría de los factores, las teorías factoriales de la inteligencia, que más o menos intentan identificar y localizar términos sobre los cuales se pudiera construir una ciencia psicológica de la inteligencia o de las aptitudes, pues probablemente, por lo que dicen los técnicos, probablemente aquí lo único que se consigue son ciertas identificaciones de tipo estadístico, puramente estadístico, resultado del análisis factorial de diferentes test, y estos resultados conducen simplemente a unos términos que propiamente parece que son términos de un análisis estadístico, pero sin que pueda decirse de ellos nada más. Cuando se habla del factor G y del factor S, etcétera, sin que pueda decirse nada más. Y entonces, esta ausencia de términos pues determinaría verdaderamente una situación de inferioridad en muchas ciencias humanas, no digamos cuando estas unidades son unidades tales como complejo de Edipo o como instinto o cosas similares, o instinto de alimentación o instinto sexual o cosas por el estilo, en donde ya los elementos son casi similares o comparables a lo que podían ser los ángeles y los arcángeles en la teoría de San Isidoro, ¿verdad?, para formar toda la estructura cosmogónica del pseudo Dionisio, y donde se puede razonar y se ha razonado, como sabemos todos, durante siglos y siglos, con toda precisión, distinguiendo las clases de arcángeles como se distinguen las clases de insectos, según con las alas, etcétera. Entonces, con las alas y las patas, con toda precisión. Pero evidentemente aquí lo que falta aquí es precisamente criterio de identificación de los términos. Entonces, en cuanto a los principios de las relaciones, como quiera que el tiempo ya está ya al galope otra vez, dada la relatividad del tiempo, claro, pues voy a referirme casi únicamente a mutilando algo que tendría que ser esencial verdaderamente, pero voy a referirme casi únicamente, exclusivamente, a los principios de las relaciones que tienen que ver con, que se reducen, según la teoría que expusimos el otro día, de la verdad como identidad, a los principios que, de algún modo, de relaciones que tienen que ver con la identidad, principios que, de algún modo, son principios de identidad, de un modo u otro. Yo diríamos en general desde el cierre, que los principios de identidad son principios esenciales en toda ciencia y que una ciencia comporta unas docenas, quizá, de principios de identidad, entendiendo por identidad, como vamos a ver, pues un tipo de relación muy característica, una identidad sintética cuya naturaleza es muy compleja, pero que por los ejemplos que yo voy a poner se puede sugerir perfectamente qué es lo que se entiende bajo esta rúbrica. La existencia de principios de identidad o asimilados, ¿verdad?, igualdad, congruencia, semejanza, similitud, en las ciencias es un hecho pues evidente, un hecho observado por todos. Los principios de conservación, por ejemplo, de las ciencias naturales o de la química, de la física, reinterpretados como principios de identidad. Naturalmente, el problema consiste en interpretar la presencia de estos principios de identidad en multitud de ciencias diferentes completamente y tratar de encontrar un método de análisis del juego, por así decir, que estos principios de identidad desempeñan o realizan en las diferentes ciencias. Como sabemos todos, las dos hipótesis, diríamos, que podríamos al respecto citar, tomar como referencia, sería una de tipo metafísico, si quieren, según la cual la identidad está en la realidad, las cosas son idénticas y, naturalmente, son los hombres los que pusieron diversidad en las cosas mediante su signo, la teoría que podíamos remontar a Parménides, a los eleatas, y que hoy día pues aparece de vez en cuando levantar cabeza, concretamente en el libro ese de Serrón sobre el universo físico, aparece literalmente una teoría de tipo parmenídico aplicado a la física. Habría realmente una continuidad entre todos los diferentes términos y las distinciones serían puramente pragmáticas, derivadas del lenguaje, y la identidad sería impuesta por la naturaleza misma de las cosas. Si las ciencias quieren conocer la realidad, es natural que tengan que plegarse a la identidad que entre las cosas existe por principio. Esta doctrina
salva veritate, es decir, prescindiendo de que se acepte o no, evidentemente no es noseológica, no se mantiene a la escala de una teoría de la ciencia, sino que es a lo sumo una teoría metafísica. Pero tampoco consideramos suficiente la justificación, que parece más crítica y que, por ejemplo, hizo escuela con Meyerson y tantos otros, según la cual la identidad es una regla que necesita la mente humana. Como quiera que la mente humana está presidida por la identidad o estaría presidida por la identidad, entonces de ahí la necesidad también de concebir o tratar de encontrar identidades ante cualquier campo de su consideración, porque únicamente así podría desarrollar su estructura lógica. Tampoco esta explicación de la presencia, de la abundancia de los principios de identidad en las ciencias nos parece suficiente porque de lo que se trata es no de reconocer, por ejemplo, o de partir del postulado de que la mente se rija por la identidad, principio, por otra parte, sumamente discutible, dada cuenta de la naturaleza dialéctica de la propia lógica. Pero, aunque así fuese, de lo que se trata en la teoría de la ciencia, tal como lo entendemos, es no de explicar o de partir de una hipótesis psicológica, supongo que sería la hipótesis según la cual la mente, si esto tiene algún sentido, entre comillas, se rige por la identidad, sino tratar de ver por qué razón es posible una construcción de objetos con estos esquemas mentales. Como quiera que aquí estamos suponiendo que no utilizamos la distinción de lo mental y lo real, de lo lógico, de lo formal y lo material, entonces este tipo de explicación de índole psicológica también la rechazamos. Por esto, la justificación noseológica que podríamos dar a la abundancia de principios de identidad que encontramos en las diferentes ciencias se resuelve principalmente en este punto, en que si las ciencias buscan establecer verdades, no universalmente, no necesariamente, no ubicuamente, puesto que también hay errores, aun cuando el error se mantiene siempre en un plano distinto de la verdad, es decir, la apariencia que ofrece la simbología, por ejemplo, de la lógica formal procedente de Frege, de 1 y 0, de V y F, para designar la verdad y la falsedad, esta apariencia de que la verdad y la falsedad son dos referencias que se mantienen en el mismo plano, es una doctrina ontológica complejísima que no tiene por qué, en principio, atarnos para una teoría de la ciencia. Nosotros suponemos que el error se mantiene en un plano distinto completamente de la verdad, puesto que si la verdad la hemos conceptuado como localizada precisamente en esta identidad sintética, entonces la presencia, puesto que la identidad sintética es el principio del cierre, precisamente, es el nudo de los cierres, entonces la presencia de principio de identidad quedaría automáticamente justificada por esta misma circunstancia. Los principios de identidad son aquellos principios que hacen posible, en principio, las verdades en una ciencia determinada. El establecimiento de estos nudos de identidades sintéticas en los que consisten las verdades. Entonces, una ciencia sin principios de identidad, implícitos o explícitos, generalmente explícitos cuando la sistematización de las ciencias y su formalización ha llegado a un límite mínimo, pues la necesidad de pedir identidad sería evidente, sería casi inmediata y al mismo tiempo serviría de un test para mostrar cuándo una ciencia no es ciencia, cuando no tiene estos principios de identidad. Voy a poner unos ejemplos también muy rápidos de lo que podrían ser estos principios de identidad. Estos principios de identidad en las ciencias, naturalmente, pueden también mantenerse en tres órdenes, distinguimos tres órdenes distintos, según que los principios se refieran precisamente a los términos de cada una de las clases constitutivas del campo. De algún modo son términos que establecen relaciones de identidad, de igualdad en este caso, entre los términos de las clases. Por ejemplo, las igualdades de los pesos atómicos, de la tabla de los elementos químicos, o de las formas, de las figuras en el formalismo del álgebra, pongamos por caso, o bien pueden mantenerse en relaciones entre clases distintas, o bien en relaciones que están mediadas por las propias operaciones propias de cada ciencia, propias de cada campo categorial. De aquí sale una tipología rica de principios de identidad, cada una de los cuales tiene diferente lógica, diríamos, diferente modo de comportarse, y de los cuales voy a poner algunos ejemplos rápidos, más que nada para ilustrar lo que entenderíamos por principios de identidad. El principio de la inercia, por ejemplo, para ponerlo lo más al alcance de todos. El principio de la inercia de Newton
pues podría entenderse como un principio de identidad. Pero un principio de identidad que si se aplica, por ejemplo, únicamente a los términos, por ejemplo, a las masas, supuestas que las masas sean términos del campo de la mecánica, entonces este principio posiblemente sería metafísico o implicaría el concepto metafísico de una masa que está aislada de todas las demás en un universo de un espacio vacío. Y entonces esta definición o esta interpretación del principio de identidad aplicada a una masa aislada de todo el resto de las otras masas posiblemente sería un principio metafísico. Más bien nos inclinaríamos, por ejemplo, a pensar que el principio de la inercia supone la mediación de ciertas operaciones con fuerzas, precisamente, que se neutralizan y, por consiguiente, que incluye el segundo principio, el principio de la dinámica, de suerte que la inercia aparece entonces en el momento en que la fuerza es cero y, por lo tanto, la aceleración es nula, y entonces aparece redefinido un principio de identidad de una forma operatoria que supone precisamente operaciones dadas en el propio campo con vectores. Digo esto para subrayar la idea de que los principios no son propiamente axiomas, sino que es algo que va haciéndose in medias res cuando está ya en marcha el proceso mismo de la construcción cerrada, en el caso de que efectivamente sea cerrada. Otro ejemplo, para seguir dentro del mismo círculo, nos daría la pregunta siguiente, que sería una pregunta típicamente nosiológica. La pregunta que, al margen de la teoría del cierre, posiblemente puede parecer extemporánea y completamente sin sentido incluso, la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? La mecánica tiene tres principios, los tres famosos principios o axiomas, en nuestro caso serían axiomas. ¿Por qué tiene tres axiomas? Es decir, principios de las relaciones en ese sentido. ¿Por qué tres y no cuatro? Y no cinco, y no se podían reducir a uno. ¿O por qué tres? Esta pregunta, naturalmente, que se puede responder y se ha respondido de muchas maneras, desde respuestas de tipo axiomático, simplemente porque es así y porque así resulta, es un hecho empírico, son tres principios, porque es así. Porque empíricamente, por ejemplo, se han establecido esos tres principios y porque uno no es derivable de otro, desde el punto de vista de un análisis lógico, axiomático. Evidentemente, aquí se vería muy bien cómo la axiomática, a lo sumo, nos permitiría establecer la independencia de los principios, pero no el número de principios de una ciencia. La axiomatización de la ciencia, repito, nos permitiría establecer el hecho de que si hay 3, 5 o 7 principios en una ciencia determinada, estos principios son efectivamente independientes desde el punto de vista lógico, pero no el número de principios. Se podría decir que el número tiene que ser el menor posible por razones económicas, pragmáticas, diríamos, por razones pragmáticas, económicas o estéticas, pero evidentemente los principios no pueden ser uno solo. Es evidente, no pueden ser un solo principio, porque de un principio no sale nada, de un solo principio, porque un principio combinado consigo mismo da tautología, es imposible sacar nada. Tiene que haber por lo menos dos principios, pero sin embargo, ¿por qué más de dos y menos de, supongamos, de n? Esta pregunta yo creo que no tiene respuesta, este tipo de preguntas no tiene respuesta, y sin embargo es una pregunta que juzgamos esencial en lo que podríamos llamar la anatomía de las ciencias, el análisis nosiológico de una ciencia que está ya constituida. Es decir, ¿por qué utiliza tales principios y no más y no menos? El tipo de respuesta a esta pregunta, que en cada ciencia naturalmente tiene su respuesta particular, tendría sentido dentro de la teoría del cierre, y yo me permito subrayar la importancia de esta pregunta dentro de una teoría de la ciencia que quiere dar cuenta de la anatomía, valga la metáfora de nuevo, de la propia ciencia y de su propia fisiología. La pregunta ¿por qué una ciencia tiene determinado número de principios? Podría responderse, en principio, en la teoría del cierre categorial a partir del análisis del campo. Es decir, si suponemos que un campo determinado consta de tres clases de términos diferentes, entonces los principios mínimos que debía tener esa ciencia para que fuera cerrada estarían en función del número de clases de que consta su campo. Y los principios de relaciones, por ejemplo, de segundo orden, tendrían que ser, si eran tres, tendrían que ser otros tres ligando la primera con la segunda con la tercera y la primera con la tercera. Por ejemplo, tendrían que existir tres tipos de principios y probablemente, un intento que hemos hecho de analizar los principios de Newton en este sentido, los principios de Newton podrían reexponerse precisamente en este contexto.
También todos estos ensayos como natural son siempre discutibles, sus resultados son siempre provisionales, siempre mejorables, pero en todo caso creemos que este es un ejemplo muy obvio y muy ostensivo de el tipo de preguntas que por lo menos puede formular con sentido, me parece, la teoría del cierre categorial. Otro ejemplo de principio de identidad podría ser el siguiente, aplicado a las ciencias. Pues, por ejemplo, el principio cero de la termodinámica, para poner ejemplos muy sencillos y al alcance de todos. El principio cero de la termodinámica puede ser un ejemplo típico del principio de identidad. El principio es simplemente el siguiente, que dos sistemas que tienen la misma temperatura que un termómetro dado, aunque un tercero, tienen la misma temperatura mutua. Es decir, que si dos sistemas están igualados en temperatura con un tercer sistema, tienen la misma temperatura entre sí. Este principio, tan importante en la termodinámica, podría considerarse como empírico, como puramente empírico, o podría considerarse como puramente tautológico. Empírico en el sentido de que si se aceptaba es porque la experiencia confirmaba que así era, que si ponemos dos sistemas que están igualados a un tercero, a su vez están igualados entre sí. Un principio empírico, pero nosotros suponemos que en general no hay principios empíricos, que los principios de la ciencia no son empíricos, sino que son principios de cierre, que todo principio realmente tal de una ciencia es un principio de cierre y por lo tanto no es empírico. ¿Será un principio tautológico? Así lo interpretan algunos autores, pensando que estamos utilizando simplemente la transitividad del concepto de igualdad. Si decimos que dos sistemas son iguales en temperatura a un tercero, naturalmente tienen que ser iguales entre sí porque la igualdad es transitiva y por consiguiente es un principio tautológico, dado que la transitividad, la igualdad de S1 con S2, si son ambos iguales a S3, está ya asegurada por el hecho de decir que son iguales al tercero. Sin embargo, es evidente, nos parece evidente que la consideración de este principio como principio tautológico o principio puramente formal es superficial, es superficial, simplemente es noseológicamente superficial, porque pide el principio, porque la igualdad supuesta, en el primer caso, precisamente exige la transitividad, porque únicamente podría ser igual si se da la transitividad, dado que la igualdad no hay ninguna relación, como sabemos. La igualdad es un conjunto de varias relaciones simétricas, transitivas, reflexivas, y entonces la transitividad no se puede dar por supuesta hasta tanto que no se realice, efectivamente. Y como quiera que hay una petición de principio, como quiera que además el principio, lejos de ser obvio o trivial, es un principio absolutamente tan lleno de información, por decirlo así, tan lleno de información, que incluso puede ser impugnado, incluso puede sostenerse que implica el segundo principio de la termodinámica, que ya no es nada evidente, ni muchísimo menos, el principio de la entropía, entre otras cosas, por razones de esta índole. Porque podría parecer, sobre todo en muchos casos, que si el sistema S1 y el sistema S2 tienen uno el doble calor que otro, porque tengan doble masa, aunque sea de la misma sustancia. Entonces, si tienen el doble calor que otro, podría pensarse en principio que por qué razón el calor no iba a fluir de uno a otro, como se creyó durante mucho tiempo. Entonces, se trata de que este principio está segregando y está negando fenómenos, apariencias, que pueden ser pensadas y que han sido pensadas constantemente. Y en este sentido, el principio es realmente nuevo. Y el principio que establece además que el calor no pasa de una temperatura superior a otra temperatura inferior, aun habiendo más cantidad de calor, que es el que estamos aplicando realmente en la definición del termómetro, es un principio que de algún modo está ligado con el segundo. Y por consiguiente, el principio de igualdad, el principio de identidad, el principio cero de la termodinámica, resulta ser no un principio tautológico, sino un principio lleno de riqueza y de información, y es un principio de cierre, en el sentido siguiente, que es un principio de cierre porque el principio es verdadero precisamente en la medida en que se realiza, en la medida en que se realiza en cada medición continua que se va realizando. Entonces es un principio empírico, pero al mismo tiempo tiene una forma de identidad lógica y no es previo a las propias realizaciones, diríamos, experimentales, operatorias, que se vayan estableciendo y que constituyen, en definitiva, la definición del termómetro.
Otro ejemplo, ya para terminar, el principio de Lavoisier, para poner ejemplos también muy comunes y muy generales. De esto sería preciso hablar mucho más largo y tendido para establecer un reanálisis que hemos hecho muy minucioso de los principios clásicos de la química, de Lavoisier, de Proust, principalmente, y de Dalton. Estos principios serían principios de cierre, simplemente, principios de cierre. El principio de Lavoisier no tendría el sentido metafísico, que tantas veces se les da, de que en las transformaciones la materia ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Puesto que, en principio, el principio de Lavoisier se referiría precisamente a la propia unidad de las operaciones de relaciones, es decir, se trata de que las sustancias en peso que intervienen en la reacción mantienen su peso en la reacción, y esto incluso en la hipótesis de la creación de materia del universo, en la hipótesis de que hubiera efectivamente creación nueva de materia, o en la hipótesis de la aniquilación de materia del universo, es decir, en la hipótesis, por ejemplo, expuesta ya en la extravagante doctrina de Berkeley, en la hipótesis de que la materia se aniquilase cada vez que deja de ser observada por el científico. Entonces, en ambas hipótesis, el principio de Lavoisier mantendría su cierre, porque se trataría simplemente de un principio en el que se definen precisamente a partir de ciertos fenómenos que tienen que ser dados, las cualidades de los cuerpos químicos, ciertos fenómenos, cualidades secundarias, se están definiendo términos y relaciones, y se están definiendo estas relaciones que al mismo tiempo son las que definen a los términos de esta clase, precisamente por el peso. La situación no es muy similar a un análisis muy similar, aunque más rico, quizá al que hemos esbozado a propósito del principio cero de la termodinámica, habría que hacer acerca del principio de Proust, porque el principio de Proust efectivamente parece claramente tautológico. El principio de la ley de proporciones definidas, el que se establezca como principio, considerado ampliamente como uno de los principios fundamentales de la ciencia química clásica, se establezca que un compuesto químico, cualquiera que sea, tiene los mismos componentes que otro igual al primero, parece un principio enteramente tautológico, puesto que, otra vez, si hemos definido el segundo como igual al primero, parece natural que también tenga los mismos componentes y las mismas proporciones. Y, sin embargo, otra vez, aquí está interviniendo la noción de igualdad, como noción que no tiene sentido formal, sino que tiene que establecerse precisamente en el propio proceso de transformación, en donde, cuando tenemos en cuenta, otra vez, la inserción de estas sustancias que intervienen en la reacción, la inserción contextual, fenoménica de estas sustancias, estamos, al establecer esto, entre otras cosas, por ejemplo, definiendo precisamente los compuestos, a diferencia de las mezclas. Estamos definiendo los compuestos, puesto que estamos jugando. Se puede analizar, y así lo hemos analizado en otra ocasión, se puede analizar el principio de Proust en términos enteramente de una disposición de tipo matricial, en donde por una parte en filas están estableciéndose relaciones de igualdad en términos de cualidades, diríamos, en columnas están estableciendo relaciones cualitativas de tipo ponderal, y el cierre tiene lugar en una suerte de isomorfismo en la identidad precisamente de las nuevas totalizaciones que están dando, que implican precisamente la composición ponderal similar de las partes. Y entonces es en esta identidad que se está produciendo en donde se están definiendo propiamente las combinaciones en cuanto a distintas en las mezclas, la famosa polémica de Berthollet con el propio Proust, etc. El mismo Kuhn, si mal no recuerdo, interpreta el principio de Proust como un principio tautológico cuando se le ve a la luz del principio de Dalton, cosa totalmente discutible, puesto que el principio de Dalton en modo alguno tampoco es tautológico, ni tampoco lo es el de Proust, tal como lo entendemos. Según esto, ya termino este punto, este aspecto de la exposición de hoy. Según esto, el principio de Proust sería un principio típico de identidad que define nada menos que los compuestos químicos, un principio dialéctico que únicamente exige la realización constante de la identidad, precisamente de esos términos y sus relaciones ponderales, y al margen del cual no podría hablarse de ciencia química. Así también, la importancia que tienen toda la teoría de las constantes en las ciencias naturales, la teoría de las constantes, por ejemplo, la ley de Goldberg,
que no tengo tiempo de analizarla aquí, que también parece una ley tautológica, y en absoluto lo es, naturalmente, mucho menos, es una ley complejísima, en absoluto es una ley tautológica, pero la ley de Gulbert resultaría que nos remite, entre otras, a una constante. La presencia de constantes, simplemente las constantes, suelen ser, generalmente, como es evidente, resultado pues, de razones o de proporciones que marcan una razón o una relación que se reitera constantemente y que se asimila con mucha facilidad, en muchos casos, a principios de identidad. Los principios de cuantificación y la cuantificación de las ciencias es otro capítulo interesantísimo, y como sabido que la teoría del cierre categorial aborda o puede abordar o cree estar en condiciones de poder abordar con resultados verdaderamente importantes, creemos, porque aquí el hecho de exigir la cuantificación de las ciencias, hecho que también muchas veces se apoya en el hecho del materialismo, diríamos, mecánico, en el hecho de que todo sea cuantitativo, y si la realidad es cuantitativa, corpórea, entonces es natural que las ciencias sean cuantitativas, o bien simplemente en el hecho de que la estructura de nuestra mente, en la teoría kantiana, por ejemplo, como quiera que el espacio y el tiempo son cuantitativos, es necesario recoger lo que conocemos bajo la forma de estas categorías cuantitativas, y por eso la famosa fórmula de Kant, nada es ciencia si no está expuesta en el lenguaje matemático, de ahí la tendencia a la cuantificación, el mimetismo de la cuantificación, etcétera. ¿Por qué y qué alcance tiene la cuantificación de las ciencias? En virtud de que las ciencias humanas se lanzan a la cuantificación y las ciencias que no son humanas, ¿cuál es el alcance nosiológico de la cuantificación? En virtud de que la cuantificación ejerce efectivamente una importancia tan grande en las ciencias. Sabemos que no toda cuantificación, por el hecho de hacerla, es científica. Podemos contar el número de emperadores romanos y, sin embargo, por eso no sabemos más historia que si no sabemos cuántos emperadores romanos hay. Cabe un especialista en historia antigua que no sepa, no haya contado cuántos emperadores romanos hay, sin embargo, sabe enumerar de corrido unos tras otros y decir muchas cosas acerca de ellos. O bien puede un lógico saber cuántas formas de funciones binarias hay y no haberlas contado, por ejemplo, de 3, de 4 variables, no haberlas contado y decirlas y escribir la tabla entera. Lo mismo ocurre con medir. Si definimos la medida en términos formales, ¿verdad?, como una aplicación de su conjunto a los dado de S, etcétera, al conjunto de los racionales, estas definiciones de medida tampoco aclaran nada porque piden el principio. El problema, otra vez, es el siguiente: ¿por qué la cantidad? ¿Qué significa la cantidad en las ciencias en general y en las ciencias humanas en particular? Estaríamos tentados a decir que la cantidad, como quiera que las cantidades son determinaciones de magnitudes, y como quiera que la cantidad supone, de algún modo, la matematización supone la cuantificación, es decir, la determinación de la magnitud con cantidades, y al mismo tiempo una relación de igualdad, por ejemplo, y una operación, como puede ser la adición, y definida una relación y una operación como la adición, está definida una magnitud aditiva, por lo menos, podríamos pensar entonces, y ese sería un tipo de respuesta que se aproximaba a la respuesta nosiológica, a la escala nosiológica de este tipo. Si los campos cuantificados son especialmente aptos para ser científicamente conocidos, es porque la cuantificación por sí misma ya es una organización científica, puesto que supone ya términos, relaciones y operaciones. Sin embargo, nosotros diríamos que no es suficiente en absoluto este tipo de cuantificación porque el campo tiene que tener múltiples clases, no una sola, y que por consiguiente con una magnitud sola, aunque la midamos, no podemos establecer una cuantificación científica, que la cuantificación exige introducir más de una magnitud y establecer entre ellas relaciones, por ejemplo de tipo funcional o de cualquier otro tipo, y que estas relaciones, que son las que suelen expresarse en las curvas, que muchas veces también de un modo por encima de lo que debía esperarse si no hay ninguna teoría de identidad, que muchas veces son funciones lineales, o por lo menos las derivadas de esas funciones muchas veces son rectas. Otra vez vuelve a encontrar, o podemos encontrar aquí otra vez, las derivadas segundas o las terceras, otra vez volvemos a encontrar de nuevo aquí conexiones que de algún modo tienen que ver con la identidad. Entonces, ya en definitiva, yo terminé diciendo que la estructura de estas ciencias, la estructura de las ciencias en general, en cuanto a su cantidad se refiere, está en función enteramente de la operatividad de la cantidad y que la presencia de cantidades, vamos a decir, o de números, pues privilegiados, como pueda ser el número pi o el número e en las ciencias, se debe no en absoluto a ninguna razón de tipo metafísico o a ninguna razón de tipo ontológico,
en abstracto, por ejemplo, la presencia de las funciones exponenciales en ciencias tan diversas como pueda ser la economía política o la química, ¿verdad?, o la física nuclear, no estaría debida o no podría explicarse sencillamente, no podría explicarse el que se utilice el número E, por ejemplo, en contextos tan importantes, ya repito, de la química, de la física nuclear o de la economía política, no podría explicarse simplemente remontándonos a la estructura del número E o cosas por el estilo, sino que habría precisamente que introducir el contexto según el cual el número E o la función exponencial puede ser derivada, y entonces ya estamos estableciendo coordinaciones entre magnitudes distintas, y es en esta derivación en donde empieza otra vez a funcionar la teoría del cierre, que aquí está construyendo, componiendo magnitudes diferentes que corresponden cuantitativamente a lo que son las clases, diríamos, de los campos, pero sin que sea necesario en general, exigir la estructura cuantitativa para que una ciencia sea ciencia. Habría ciencias no cuantitativas o solamente oblicuamente, porque una cosa es poder establecer ordo cognoscendi estructuras cuantitativas y otra cosa es exigirlas para la construcción interna de la ciencia. Bien, con esto resumiría ya el capítulo de la estructura de las ciencias en estas palabras. La estructura de una ciencia comporta una anatomía, diríamos, y una fisiología que está compuesta necesariamente de múltiples clases que se construyen en un cierre proposicional y objetual y que comporta necesariamente unos principios y unos modos, que aquí no puedo ni siquiera mencionar, naturalmente, porque se me iría el tiempo definitivamente, y unos modos del tipo definiciones, de modelos, etcétera, y que están todos ellos inmediatamente definidos o dados los unos por los otros y que explican o coordinan o colaboran todos al establecimiento de estas verdades materiales por encima de nuestra voluntad, cuya objetividad supone, como digo, en las ciencias naturales, la eliminación de las operaciones. Y con esto pasamos a la segunda parte, es decir, la historia de las ciencias, es decir, cómo la teoría del cierre categorial contempla la historia de las ciencias. En general, yo diría que la teoría del cierre categorial implica unas tesis muy precisas, verdaderas o falsas, yo aquí estoy simplemente exponiendo, implica unas tesis muy precisas para acometer el problema de la historia de las ciencias en general. Tesis metodológica, naturalmente, porque la historia de las ciencias como disciplina empírica, pues tiene que ser empírica, es decir, filológica y empírica. Pero, sin embargo, como toda disciplina filológica, se suponen siempre, como todos sabemos, una serie de preconceptos, y la teoría del cierre categorial, quiere decir, ofrece también, claramente, como vamos a ver, claramente ofrece criterios, acaso muy desagradables para muchos, pero criterios, en todo caso, con los que tiene que cargar cuando se enfrenta con el problema de la historia de las ciencias. Historia que, como veremos, está enteramente vinculada y relacionada dialécticamente con esta estructura que hemos establecido. Por de pronto, la primera tesis que resulta de la teoría del cierre es esta, que en principio las ciencias no proceden de la filosofía, que las ciencias particulares, vamos a llamar así, las ciencias categoriales, la mecánica, la termodinámica, la lingüística, la economía política, que no proceden de una sabiduría previa, primigenia, del árbol, del tronco de las ciencias originario, del cual como frutos hubieran ido saliendo las diferentes ciencias particulares. La doctrina, por ejemplo, clásica, la que simbolizamos con el árbol de las ciencias, habría un árbol cuyas raíces son la metafísica, y de allí van saliendo los diferentes frutos, que son las ciencias diferentes, que llegan a emanciparse del árbol de las ciencias, y así el proceso de las ciencias, el proceso histórico de las ciencias, según este esquema, este punto de vista, sería el proceso de progresiva emancipación de la filosofía, de una filosofía que habría comprendido originariamente todas las ciencias en estado de embrión, en estado embrionario, pero que al ir madurando, al ir convirtiéndose en adulto, las ciencias se habrían separado de la madre, agradeciendo los servicios prestados y muchas veces pues tirándole coces, como es natural, e intentando incluso aplicando allí una especie de complejo de Electra, ¿verdad?, matarla para que la filosofía no vuelva a renacer, para no volver al seno materno filosófico, naturalmente, y entonces para que la ciencia pueda. Esta tesis
que tiene una tradición muy amplia, es en nuestro país principalmente. Yo diría que está casi como disuelta en la filosofía mundana, sobre todo de gentes, no de antiguos positivistas, sino de gentes de letras. Yo la he visto y seguramente lo que voy a citar pues es experiencia conocida de todos. Muchas veces yo he visto, y supongo que los demás, he visto individuos que jurando y perjurando contra la filosofía creían ser más científicos en su ciencia, ¿verdad? Aquí se trata ya claramente de una voluntad de ser científico, de una voluntad de no querer ser filósofo, una voluntad muy sana, pero es que esta voluntad yo diría no hace falta, cuando es científico no hace falta ni tenerla, ni se acuerda uno del asunto, ¿no? Ni se acuerda de este asunto. Es decir, la voluntad de no querer ser filósofo, yo creo, me parece que demuestra que cuando se hace el nombre de una ciencia dada, demuestra que esa ciencia no está constituida, por lo menos es un indicio para pensar que esa ciencia no es constituida, que necesita separarse, y con razón, porque la ciencia, como intentamos mostrar, no es una filosofía. Y entonces esta voluntad de querer no ser filosofía demuestra que no tiene una plataforma segura. Por eso nosotros decimos que las ciencias no proceden de la filosofía, que la filosofía procede de otras fuentes distintas. Aquí ni hacemos ningún juicio de valor, ni superiores ni inferiores, simplemente son hechos culturales, históricos, que están ahí, que son irreversibles, ahí están. Y entonces las ciencias tendrían fuentes distintas de la filosofía. Para resumirlo rápidamente, la opinión que mantenemos al respecto es esta. La filosofía procedería de los grandes mitos neolíticos, para tomar una referencia prehistórica, ¿verdad?, pero suficientemente próxima en la investigación de los filólogos, procedía de los grandes mitos neolíticos, por otra parte indispensables, imprescindibles, y que de algún modo nos siguen envolviendo. Y las ciencias, en cambio, procederían de las tecnologías. Las tecnologías muy diversas, y estas tecnologías que, pues por ejemplo, son las que la función de las tecnologías no tiene, en la teoría de la categorial, no tiene simplemente el sentido de una repetición de una tesis muy conocida ya de Aristóteles, de que primero los hombres debieron dedicarse a las funciones prácticas y después buscaron el ocio creador de la ciencia. Tampoco tiene el sentido empírico de que efectivamente se puede constatar detrás de una ciencia una tecnología previa. Detrás de la química está la metalurgia o la cocina, detrás de la geometría está la agrimensura, pongamos por caso, o la albañilería. La teoría del cierre interpreta este episodio precursor de la tecnología de las ciencias en este sentido, de que las ciencias, como no tienen objetos sino campos, y los campos están ya previamente trabajados, por así decir, por la propia actividad racional humana, que está ya dada en las tecnologías, entonces resultaría que las ciencias no pisan un campo virgen, por decirlo así, no pisan un campo virgen, sino que el campo sobre el cual las ciencias tratan es un campo que está ya organizado de algún modo por las técnicas, y las tecnologías son las que ofrecen la primera organización de este campo, y que son precisamente los conflictos muchas veces entre las tecnologías diferentes los que determinan la inconmensurabilidad entre tecnologías diferentes, las que determinan la aparición de ciencias y de otro nivel que desborda o cubre o remonta cada una de las tecnologías y da lugar a las ciencias precisamente por la introducción de las esencias, de lo que llamamos esencias, y esencias aquí significa, ya digo, exclusivamente esto, algo que está vinculando el nivel fisicalista y el nivel semántico. Una esencia es, por ejemplo, digo esto para evitar cualquier susto al que tenga todavía la tensión antimetafísica, ¿verdad? Una esencia pues puede ser simplemente la definición de un elemento químico, pongamos por caso simplemente, o la definición de una circunferencia en la medida que es distinta del redondel. Entonces, por la definición de una circunferencia por lugares geométricos o por cualquier otro procedimiento sería una esencia geométrica, a diferencia del redondel, que sería un fenómeno, por ejemplo. Entonces, la introducción de estas esencias y, por tanto, de los contextos determinantes que ellas instauran sería característico del nuevo nivel en donde aparece un tipo nuevo de formación científica y de verdad que sería característico de las ciencias. La filosofía, entonces, en su relación con las ciencias, la haríamos dependiente de otras fuentes distintas, pero experimentando una inflexión característica e histórica, por lo menos la filosofía de nuestra tradición, precisamente en el momento, esta es una tesis histórica muy precisa, claro, por tanto que puede ser desmentida, para hablar en términos popperianos, en el momento en que la
filosofía se vinculase de algún modo con la geometría. Y entonces la conexión de filosofía y geometría que habría tenido lugar precisamente entre los griegos, es decir, Tales el geómetra y Anaximandro y Anaxágoras y tantos otros, ¿verdad? Y Platón, nadie entra aquí sin saber geometría. La circunstancia de que estos grandes profetas, diríamos, de la filosofía hayan sido también geómetras, no la entendemos como una mera coincidencia empírica, sino como algo que tiene que ver con la propia estructura de la tradición filosófica, diríamos, griega, distinta, por supuesto, de otras tradiciones filosóficas, por ejemplo, la India, donde más que geometría habría ni siquiera aritmética, es decir, el hecho de la enumeración de los pasajes y de contar, y de establecer recuentos de frases, de aforismos, etc. La interferencia, diríamos, de la geometría con aquella mitología, diríamos, es lo que se llamaría la racionalización del mito, si esto tiene algún sentido, puesto que el mito y la mitología ya es a su vez un logos, como los filólogos saben perfectamente mucho mejor que yo. Entonces, las tecnologías serían el origen de las ciencias y al mismo tiempo las ciencias, como sabemos, están insertas enteramente en el propio proceso tecnológico. Las ciencias al mismo tiempo dan lugar a tecnologías. Podría ilustrar este hecho pues aquel pasaje de la diótrica de Descartes, cuando Descartes apela a los jardineros para hacer una nueva definición de elipse, no por secciones cónicas, sino simplemente por lugares geométricos, y entonces Descartes dice que este procedimiento que toma de los jardineros, es decir, de un artesano que saben construir las elipses y saben definir prácticamente, que este procedimiento, sin embargo, una vez, diríamos, esencializado, puede dar lugar a construir elipses mucho más abundantes y otro tipo de curvas diferentes que puedan incluso ser reutilizadas por la jardinería o para otros fines prácticos cualesquiera. Las ciencias, entonces, según esto también, en la medida en que salen de las tecnologías, según este tipo de mecanismos, en donde las tecnologías de algún modo constituyen la primera arqueología o morfología de sus campos, las ciencias no implicarían propiamente cortes epistemológicos o rasgaduras de los velos ideológicos que las envuelven, de los velos que envuelven las tecnologías, naturalmente, las propias tecnologías y después las ciencias. La constitución de la ciencia no implicaría, entonces, según esta doctrina del cierre, propiamente el hecho de romper, de cortar, como quiere la tradición de Bachelard o del propio Althusser en otro orden, de cortar con la ideología, que en este caso sería cortar con los fenómenos, sino que simplemente lo que exige la constitución de la ciencia es el cierre. Y este cierre puede tener lugar precisamente en el agua madre ideológica de mayor potencia que se pueda imaginar. Casos aquí abundantísimos podríamos citar, desde la aritmología de los pitagóricos, sin perjuicio de la cual descubrieron algunos teoremas importantes, o la astronomía de Kepler, sin perjuicio de la cual descubrió leyes importantes, o de la teoría del flogisto de Dalton incluso, ¿verdad?, o del calórico, sin perjuicio de la cual, etcétera. Es decir, o del propio Carnot. Es decir, habría multitud de ejemplos que mostrarían que el cortar con las ideologías no sería condición previa para la constitución de una ciencia, sino que más bien ocurriría lo contrario muchas veces, que sería la constitución, el cierre, el núcleo del primer cierre de una ciencia, lo que iría sirviendo de cuchillo, por así decir, para ir segregando aquello que cae fuera del cierre propio de una ciencia y para ir eliminando las ideologías y traspasándolas a otra región religiosa, mítica, poética o incluso filosófica muchas veces. Entonces, el proceso de crecimiento de una ciencia tendría lugar de este modo, a partir de unos núcleos, teoremas, núcleos que podrían incluso compararse con puntos de cristalización diferentes, que van creciendo, van organizando, van cerrándose y terminan por confluir o por declararse incompatibles con otros o incluso inconmensurables con otros. Según esto, la imagen de la historia de la ciencia que propicia la teoría del cierre categorial no es en absoluto una imagen lineal, ni acumulativa, ni, por supuesto, tampoco una imagen de índole revolucionario que procede por cortes o por saltos. Dos palabras, entonces, para ir terminando ya, dos palabras en lo que se refiere a las diferencias, por ejemplo, que podríamos señalar entre esta imagen de la historia de la ciencia y la cuestión de la historia interna y historia externa, tal como lo ha tratado Kuhn o el propio Lakatos.
Dos palabras simplemente. Si la teoría de los paradigmas de Kuhn, tan famosa y tan en vigencia en nuestros días, la teoría de los paradigmas y la teoría de las revoluciones científicas como cambios de paradigmas, cuando se contempla desde la teoría del cierre, la situación se vería de la siguiente manera aproximadamente. Que la teoría de Kuhn, la teoría de las revoluciones científicas y de toda su escuela y de todos sus concomitantes, más o menos, la teoría de las revoluciones científicas sería una teoría propiamente pragmática, es decir, que estaría en lo que en el cierre categorial se llama el eje pragmático, porque estaría contemplando la historia de las ciencias a nivel principalmente de los paradigmas que presiden a determinadas comunidades científicas en la medida en que se diferencian de otras comunidades científicas. Es decir, el punto de vista de esta historia de la ciencia, y de ahí seguramente saca su gran potencia crítica, sin duda ninguna, sería genérico. Se establecería precisamente el hecho histórico de que hay cambios efectivamente en la historia de las ciencias, como lo hay en la historia del arte o en la historia de cualquier otra formación, en la historia de la religión o en la historia de la indumentaria, que hay cambios, que estos cambios no son gratuitos, sino que tienen una cierta estructura de cambio y que estos cambios, en el caso de las ciencias, pero también se podría extender al arte, etcétera, tienen la forma de una época en donde la comunidad de los científicos está siendo regulada o presidida por ciertas normas, de ahí la ciencia normal, de ahí precisamente el concepto de ciencia normal y la razón por la que consideramos pragmática a esta teoría, puesto que cae dentro de la categoría de las normas de que hablaba nuestra teoría del eje pragmático. La ciencia normal es la ciencia que está bajo la presidencia de un determinado paradigma que de algún modo es universal a toda la comunidad y que cuando cambia el paradigma cambia a otro paradigma distinto y se produce una revolución científica. Entonces, la noción de revolución científica está pensada en este contexto histórico, diríamos, diamérico, de dos paradigmas distintos, y la revolución, a su vez, está pensada entre estos dos paradigmas. Y nos parece que el punto de vista de la teoría de las revoluciones científicas no es propiamente noseológico, es crítico, sin duda, es valiosísimo, por supuesto, precisamente por su potencia crítica, pero es genérico, por esta razón, que la teoría del cierre creo que puede precisar muy rápidamente. Por esta razón, porque al estar definidos los paradigmas a nivel normativo, a nivel de normas, y al no estar definidos a nivel semántico, se pone entre paréntesis, por así decir, las cuestiones acerca de la verdad. Y, por tanto, tan paradigma es, y los ejemplos de esta escuela lo atestiguan, tan paradigma puede ser el paradigma newtoniano como el paradigma de Aristóteles, puesto que las funciones paradigmáticas en la historia de la ciencia o de cosas parecidas, porque esto hay que suponer que la física aristotélica es una ciencia cerrada, cosa muy discutible enteramente, Coiré, etcétera. Hay que suponer que la física de Aristóteles es una ciencia y que es un paradigma científico físico distinto de la física de Newton o de Galileo, cosa completamente distinto, totalmente discutible. La teoría del cierre niega enteramente que esto sea así. La química de Empédocles no es química, simplemente, porque la química de Empédocles, pues no es química, sencillamente, es otra cosa distinta, no es química, en absoluto es química, porque no tiene el campo categorial de la química, porque no hay ni un solo elemento concretamente, ni un solo elemento de los que componen el campo de la química está presente en la química de Empédocles. El agua, el aire, la tierra y el fuego, ninguno de ellos son elementos químicos, es decir, hay realmente un corte potentísimo. La aproximación al campo químico históricamente empezaría cuando por lo menos están constituyendo los elementos químicos, ¿verdad? Concretamente en el siglo XVIII, cuando empiezan a descubrirse algunos elementos químicos, allí estaríamos ya, diríamos, pisando, para decirlo con frase de Kant, el seguro sendero de una ciencia nueva, pero no cuando ni siquiera se han establecido los principios de los términos de que hablaba yo al principio. Entonces, hablar de un paradigma de la química de Empédocles y después de un paradigma de la química de Dalton, o de un paradigma de la química, de la física de Aristóteles y luego un paradigma de la física de Galileo, parece ver las cuestiones a un nivel tal en donde los paradigmas están considerados como en el eje pragmático, pero sin consideración propiamente del eje semántico. Y por esta razón también el análisis de la historia de la ciencia que esa teoría propicia tiende a subordinar todo a estos paradigmas e incluso a considerar, por una parte, la presencia
o la conservación de principios anteriores como simples residuos, porque llega a decir Kuhn casi terminantemente que el cambio de un paradigma a otro es el cambio de un mundo a otro distinto, que el mundo es completamente diferente, que el mundo de la nueva física es totalmente distinto del mundo del paradigma anterior, que el mundo de la nueva química es distinto del mundo anterior y que solamente aparentemente se mantienen ciertas operaciones, ciertos términos, ciertos nombres, cierta terminología, pero a título residual. Porque incluso las medidas, llega a decir, ahora recuerdo Kuhn, precisamente discutiendo la ley de Proust y Dalton, etcétera, llega a decir que incluso las mediciones que Proust habría hecho entre diferentes óxidos, las proporciones de diferentes óxidos de cobre, no le salían las proporciones múltiples enteras de Dalton, precisamente porque no estaba el paradigma de Dalton, y entonces las aproximaciones, las mediciones empíricas que obtenían, que no eran de 1 a 2, por ejemplo, sino de 1 a 1,70, pongamos por caso, probaban que las propias mediciones hechas en un paradigma son distintas de las propias mediciones de los datos, de los hechos, que se toman en el paradigma consecutivo. Desde el punto de vista de la teoría del cierre, la situación sería distinta. Efectivamente, la transformación del campo es notable simplemente por el hecho de que un contexto determinante es envuelto en otro más amplio o es enfrentado con otro, pero sin embargo de un modo, diríamos, conservador, no de un modo lineal, de un modo conservador. De un modo conservador de su verdad, más que de su sentido, yo diría. La condición sería, y en esto estaría la diferencia principal con Kuhn, que en esta situación nos parece muy cerca de una suerte de relativismo que en el continente pues, ha sido desarrollado pues, por escritores como Foucault o etcétera, para citar nombres que todos conocemos. La teoría de las epistemes, por ejemplo, de Foucault me refiero. Entonces, esta suerte de relativismo, que nos parece incompatible, y de subjetivismo y de pragmatismo, si se quiere, porque por crítica que sea, y lo es, y lo sigue siendo, puesto que es la prueba de fuego que tiene que pasar enteramente toda la teoría de la verdad. Sin embargo, nos parece seguir siendo una doctrina incompatible con el materialismo, en la medida en que el materialismo nos parece incluye necesariamente una teoría de la verdad objetiva que, si lo es, en las condiciones que después diré, ciertamente, si tengo tiempo, no puede de ninguna manera ser concebida en términos historicistas o relativistas. La condición entonces que yo pondría sería simplemente esta, que en el proceso de cambio, efectivamente, de una fase científica a otra, de la química de Proust a la química de Dalton, por ejemplo, el nuevo campo, extendido, ampliado, el nuevo campo, no es simplemente un campo distinto, esta es la cuestión, no es simplemente un campo distinto, es un campo que tiene que ser más potente que el anterior, es un campo más potente, un campo capaz de envolver al anterior y, por tanto, un campo que ha de poder responder al anterior y explicar y construir aquellas desviaciones que el campo anterior tiene por respecto al campo nuevo. Por consiguiente, según esta perspectiva, la ciencia no progresa desde luego de un modo lineal, porque la alternativa de Kuhn entre progreso lineal y progreso o acumulativo o normal y progreso revolucionario, esto es justamente lo que aquí se discute. Porque como Kuhn nada menos considera dentro de la ciencia normal al establecimiento de constantes, literalmente, en la ciencia normal se establece dentro de un paradigma constantes y se establecen leyes que son principios, axiomas, la ley de Coulomb, concretamente cita Kuhn. Naturalmente, nada menos que atribuir a la ciencia normal la competencia de establecer constantes que para nosotros son precisamente la verdadera constitución de la ciencia, porque antes de las constantes o antes de las leyes, en ese sentido, no hay ciencia, hay otra cosa, no hay ciencia. Entonces, la ciencia normal queda, por así decir, subordinada a una tarea acumulativa, cuando desde la teoría del cierre la ciencia normal es verdaderamente constitutiva. Y lo que es más bien fenoménico y casi metafórico es el concepto de revolución científica, es casi importado de la política, etcétera. Es el concepto de revolución, sin negar la estructura esencialmente dialéctica del proceso histórico, en donde intervienen cuestiones externas, diríamos, de historia externa esencialmente,
determinadas por la propia tecnología, determinadas por la posibilidad de la desviación completa de la ciencia de sus cierres, del error, la genética nazi, por ejemplo, para poner un caso, o la propia, toda la época de Michurin, para citar otros ejemplos también conocidos, soviética. Entonces, estas determinaciones externas están influyendo, sin duda, es evidente en la historia de la ciencia, pero lo importante es saber conectar o engranar estos estímulos externos de la historia de la ciencia con los propios cierres internos. Lo importante no es reconocer que hay una historia externa e interna, sino saber ver o tener categoría suficiente para poder establecer el punto en donde engranan. Y creemos que la teoría del cierre ofrece en cada momento los puntos en donde engranan y al mismo tiempo ofrece una imagen de la historia de la ciencia, en absoluto, repito, lineal, no podría serlo, porque no tiene sentido que lo sea, no hay tal línea, no hay tal acumulación, pero tampoco, sin embargo, acumulativa. Acumulativa en el sentido dialéctico, ya voy terminando, porque, por ejemplo, podría servirnos de paradigma simplemente lo que ocurre en el campo de los números, nada menos, cuando un punto dado interpretado de este modo, en la teoría de los números reales, simplemente llega a un punto cuando resulta algorítmicamente construcciones de este tipo, raíz 2n de menos a, por ejemplo, en donde es contradictorio en el campo de los números reales, como sabemos, yo diría que era contradictorio en el campo de los números reales, que esta entidad tenga una raíz positiva, porque el número es negativo, ni negativa, porque va en contra de la regla de la multiplicación de negativos, entonces es imposible completamente que tenga soluciones reales. Sin embargo, como sabemos perfectamente, el desarrollo de las matemáticas, la teoría de los números aquí, consiste en la introducción de unas entidades llamadas números imaginarios, definidas precisamente operatoriamente, a saber, porque se pueden combinar por producto y por suma, es decir, polinómicamente se pueden combinar con los números reales, y porque de ahí parte la redefinición de los números complejos que envuelven enteramente la contradicción, la envuelven precisamente desarrollándola y reduciendo el campo anterior a un caso particular. Una situación en las ciencias formales similar, nos parece, muy parecida a la que ocurre en la propia química clásica con el descubrimiento de los isótopos, porque también la química clásica, la categoría de química clásica, quedaría desbordada enteramente, la tabla de Mendeleev quedaría desbordada por la determinación de los isótopos que están fuera enteramente de los marcos del campo de la química clásica. Pero la introducción de los isótopos y el desarrollo de la física nuclear, etcétera, y de la química nuclear o la química atómica, quiero decir, daría lugar a una redefinición de toda la química clásica en donde esas contradicciones a ese nivel quedarían de algún modo reabsorbidas. Conclusión, para terminar ya. Yo diría entonces que el desarrollo de las ciencias es un episodio de un desarrollo mucho más amplio, mucho más vasto de las categorías generales culturales y de la producción, en donde las ciencias son determinaciones esenciales, fundamentales, aunque no exclusivas, porque la historia de la ciencia no creo que pueda asumir en sí el monopolio de la historia de la razón. La razón, el logos, para utilizar la frase estoica, en el sentido estoico también, no se resuelve únicamente, creemos, en la ciencia, pero sin embargo el logos científico sería un logos privilegiado, por así decir, característico, y una vez descubierto sería completamente imposible renunciar a él. Si no quisiéramos renunciar también, sería imposible, vamos, imposible. No creo que fuera prácticamente cuestión elegible. Es un hecho histórico y casi biológico, diríamos, que está ahí y que tiene sus características propias, su dialéctica propia, y por tanto su desarrollo propio también. En relación con la filosofía, yo diría entonces que el desarrollo de las ciencias, lejos de ir mermando y cercenando el campo de las ciencias, de los frutos que van cayendo según esta imagen intuitiva pero falsa, porque la verdad de esa imagen es simplemente la imagen del árbol que tenemos ahí presente, pero en cuanto separamos esa imagen molesta, que estorba, vemos que tras de ella no hay nada. Entonces, si retiramos la imagen del árbol, la situación se ve de otro modo. Precisamente el desarrollo de las ciencias, de la racionalidad científica, categorial, etcétera, en el sentido que entendemos nosotros, lejos de mermar, digo, el desarrollo o el campo de la filosofía, lo incrementa, le aporta multitud de problemas nuevos, multitud de material nuevo, en la medida en que las categorías científicas cerradas
en muy distintos grados, no agotan ni pueden agotar su campo, no agotan el campo. Están cruzadas constantemente por ideas, lo que llamamos ideas, para utilizar precisamente y deliberadamente la tecnología platónica, precisamente porque no creemos que podamos inventar nada. Nuestra tesis histórica general es que todo lo que sea absolutamente nuevo, por el hecho de ser absolutamente nuevo y revolucionario, absolutamente nuevo, es falso, es puramente poético, es puramente aparente, no está fundamentado. Precisamente esta regla pragmática, si se quiere, es la que nos aconseja muchas veces a recurrir a fórmulas y a ideas de la tradición precisamente para mantener explícitamente el contacto con ella. Y aquí está, aun cuando su sentido necesariamente cambie por el hecho de estar ante otros problemas diferentes. De ahí, la terminología que utilizamos es que estas categorías están cruzadas constantemente de estas ideas que serían el tema de la filosofía. Estas ideas que son objetivas, tan objetivas como las categorías, que no son ideas subjetivas, están ahí, querámoslo o no queramos, tienen su dialéctica propia, necesitan estar cruzadas y desarrolladas a través de las ciencias. Pero las ciencias logran este cierre racional, logran esta prueba, esta demostración que no logra la filosofía realmente. Este cierre que logran las ciencias, no siempre, sino en algunos de sus puntos, muy privilegiados también, por supuesto, muy privilegiados, muy particulares. Este cierre, esta verdad objetiva, yo diría que es objetiva, pero en la medida en que esa objetividad, de algún modo, o en esa objetividad, tiene mucho que ver nuestra propia actividad corpórea, concretamente. Que, para terminar con un ejemplo que ilustre el alcance de lo que quiero decir, o la filosofía implícita de lo que quiero decir, que si la química es verdadera, no es tanto porque los principios de conservación o los principios de los términos, de las relaciones, etcétera, de la ciencia química, registren formas absolutas del universo que nos rodea, formas eternas del universo que nos rodea. Si así fuese, la ciencia en cuestión sería independiente de los fenómenos, que evidentemente son dependientes de nosotros, por ejemplo, de los fenómenos cromáticos o acústicos o del sabor. Serían simplemente independientes de nosotros. Esto parece imposible aceptar. Sería desconectar propiamente el contenido objetivo de las ciencias del contenido empírico de las propias ciencias y del contenido operacional. Entonces, la objetividad de la química, para seguir este ejemplo, no estribaría, repito, en que ella nos ofrece o nos revela la estructura de la materia, vamos a decirlo así, en absoluto, como si esta materia fuese, tal como se nos aparece en la estructura química, algo independiente por completo en su organización de nuestras operaciones. Tampoco las verdades químicas serían convencionales, serían redes que aplicamos a la realidad, sino que más bien, me atrevo a arriesgar esta imagen, pero para orientar por dónde vamos, más bien la situación sería de este tipo, que las verdades químicas, constituyendo por una parte un verdadero análisis de nuestra percepción, es decir, siendo por una parte un análisis de nuestra percepción, representando por una parte un análisis profundo de nuestra percepción, de la percepción que tenemos de los colores, de los sabores, de nuestro mundo, del mundo que nos rodea, y siendo por tanto el descubrimiento de la estructura del mundo que tenemos más a la vista, de este vaso, de este agua que tengo aquí, de todo, absolutamente todo lo que me rodea, de mi propio cuerpo, puesto que todo esto hasta hace un par de siglos solamente empezó a organizarse químicamente de una forma inteligible y nueva y cerrada, el cierre aquí, precisamente porque pasa a través de las operaciones, el cierre compromete nuestro propio cuerpo y nuestra propia estructura de nuestro cuerpo. Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que la verdad objetiva de una ciencia como la química es trascendental, tomando como punto de referencia de la trascendentalidad no ya el entendimiento kantiano, sino la propia realidad de nuestro cuerpo. Dicho de otro modo, que podrá ocurrir que en la evolución de las leyes del universo los propios elementos químicos cambien, se alteren y que en otro mundo no exista siquiera la química, pero que ese otro universo no sería nuestro, en una palabra, y que por consiguiente nuestro universo depende esencialmente de la química es objetiva, puesto que nuestro cuerpo está formando parte precisamente de ese universo y por consiguiente
podríamos tener la seguridad de que precisamente en virtud de este cierre la verdad científica está por encima de nuestra voluntad y compromete la estructura misma de nuestro mundo y de nosotros mismos con él. Y por hoy termino, y entonces para mañana ya abordaremos la teoría de las ciencias humanas. Muchas gracias.